Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les habla el pastor Fabián González desde Panamá. Un saludo, gloria a Dios. Quiero hoy hablarles del libro del profeta Oseas. Amén. Pero antes quiero darles esta palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 13, verso 9, 10 y 11. Dice así: He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Eso está en Mateo 24, 29 también. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese, óigame bien, la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Amén. Porque no han escuchado al Señor. Isaías 9 también dice: pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza, cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su favor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano, y eso lo estamos viendo. Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Amén. Gloria al Señor. Es una palabra que está en el libro del profeta Isaías, de cómo estaba el pueblo de Israel en esos tiempos antiguos terribles. Amén. Ahora, vamos entonces al libro de Oseas. Dice así el libro del profeta Oseas: Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz a un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Ruama, porque no se compadecerá más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. El Lo-Ruama, hermano, significa no compadecida. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Este Lo-Ami significa no pueblo mío. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo
Vengo ante ti, Señor, como siempre, pidiéndote, oh Dios, que extiendas tu mano, que toques mis labios, mi boca, y hables a este pueblo y al mundo, Señor, tu palabra en este día, Señor, oh Dios eterno, y que tu Santo Espíritu, Señor, venga sobre mí y me cubra con su sombra. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, Jezreel era el nombre del hijo. Dice que significa Dios esparcirá. Dice que el Señor estaba a punto de hacer esparcir a Israel por su pecado. Los asirios quebrarían a Israel allí en el valle de Jezreel. Este valle también se le llama el Valle de la Decisión, el Valle de Josafat. Es donde tendrá lugar, hermanos, la última batalla, la batalla de Armagedón. Dice que su segunda hija, Lo-Ruama, no compadecida. Significa que Israel ya no sería compadecida por Dios. Iría cautiva, mientras que Judá sería librada de los asirios. Amén. Estamos hablando de Israel y de Judá. El tercero hijo, Lo-Ami, que significa tú no eres mi pueblo o no pueblo mío. Dice que Dios no reconocía a Israel como su propiedad. Como era una prostituta, su madre, dice que aún el profeta dudaba de que este Lo-Ami fuese hijo de él. Ahora, este juicio era por un tiempo. El Señor volvería a reunir a Israel y a Judá. Amén. ¿Cuándo será eso? Hermanos, cuando el Señor venga en su segunda venida. Y vuelvo a repetirle, no confunda el rapto de la iglesia con la segunda venida del Señor. El rapto de la iglesia es un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Se tocará una trompeta y solamente aquellos que estamos en el Señor Jesucristo escucharemos ese sonido de trompeta y seremos elevados y levantados al cielo. Y después de la gran tribulación, los 7 años que va a estar el anticristo aquí abajo matando y haciendo cuanta barbaridad, nosotros estamos allá arriba celebrando las bodas del Cordero, que es el matrimonio del Señor Jesucristo con su iglesia. Amén. Su esposa es la iglesia, somos nosotros que hemos sido tomados, amén, raptados antes de la gran tribulación. Pero este evento pasará en su segunda venida. Dios le dice a Oseas que hable al remanente fiel de la nación, porque había un remanente, como siempre, hermanos, hay un remanente fiel que se mantiene allí esperando las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Se refiere a estos hermanos como Ami, que significa pueblo mío, y Ruama, compadecida. Eso es cuando venga el Señor en su segunda venida. Este remanente debe contender con la multitud de la nación para que abandone la idolatría. Es lo que estamos viendo hoy, hermanos. Amén. Hay un grupo que está peleando en contra de la idolatría. Hay un grupo que es idólatra. Pero la palabra tiene que cumplirse. Amén. Y la Biblia dice que antes que esto suceda, de que el rapto venga, antes de que el Espíritu Santo se vaya para el cielo, amén, porque el Espíritu Santo va a ser el primero que se va cuando tocan la trompeta. Dice que hay un remanente que está peleando, los hombres fieles de Dios, que tienen iglesias fieles, que no han permitido la corrupción, la idolatría, los encuentros, los reencuentros y los preencuentros y cuanta basura que se han metido, amén, y estar vendiendo la palabra de Dios, idolatrando y haciendo cuanta barbaridad, falsos profetas y falsos maestros, como lo prediqué la otra vez, amén, que eso está lleno, el mundo está lleno de eso y cada día hay más, pero también hay un remanente fiel que se mantiene allí, orando al Señor, amén. Aquí en esta porción dice que había también un remanente fiel, amén, que estaba peleando, contendiendo para que abandonaran la idolatría, porque de lo contrario traería la muerte, traería la sequía, no caería más lluvia en el país. Así que los hijos de la nación pecaminosa, que era Israel, tampoco serán compadecidos, pues son hijos de prostitución. Aquí cuando habla el profeta, usted se imagina, hermanos, a un profeta santo, un hombre que se mantenía santo delante del Señor, y Dios le dice: yo quiero que tú vayas allá y tomes una prostituta de las que están allá en el templo de Baal para que sea tu mujer y tengas hijos con ella. Eso no es fácil. Amén. Usted sabe la vida que esas mujeres tienen. Sin embargo, este profeta
aceptó y obedeció la palabra que Dios le dijo que hiciera, y él pues obedeció la palabra. Amén. Y fue y tomó a esta mujer, una mujer, a Gomer, amén, que era una prostituta. Dice también que su madre fue tras la idolatría. Esta mujer, Gomer, que representa a Israel, a una prostituta que no le importa, no tiene fidelidad hacia nadie, amén, estaba representada en esta mujer el pueblo de Israel, amén. Así que esta mujer dice que los baales le proveían de comida, de vestido y de comodidades, y no reconocía que Dios era quien suplía las necesidades de riquezas, de oro, plata, y ella, amén, utilizaba ese oro, esa plata, todas esas riquezas que Dios le daba, ella la utilizaba para hacer ídolos, amén. Ahora, cuando hablamos de Jezreel, ¿quién es Jezreel? Mire lo que dice aquí, aleluya. Dice, aquí dice también, dice que Dios tendrá misericordia de la casa de Judá, y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinete. Nosotros estamos viendo aquí una pequeña porción de lo que va a suceder en el valle de Jezreel, cuando venga Gog y Magog. Esta porción de aquí, el capítulo 1, verso 7 de Oseas, nos hace entender a nosotros, porque Dios no necesita ni arco, ni caballos, ni flechas, ni espada, ni nada para la guerra. Dice que Él, con el aliento de su boca, destruirá a todos aquellos que vienen en contra del pueblo del Señor. Amén. Ahora, también aquí dice que el profeta Oseas observa, ¿no?, la naturaleza del pecado, hiriendo el corazón del Señor. Dios está herido porque su pueblo Israel, hermanos, que ha amado tanto, le ha dado la espalda. Mire, todo el problema que tiene el mundo y todo el problema que tiene el pueblo de Israel es la idolatría. Dios es uno y es el que ha hecho el universo. Sin embargo, el hombre se ha corrompido y se ha ido detrás de imágenes para adorar. Amén. Aquí preguntamos lo siguiente. El Señor ordena a Oseas, como te lo dije, y toma una mujer fornicaria. Amén. ¿Cuántos obedecerían a una orden tan dura, hermano, como esta? Pero vuelvo a repetirte, el profeta obedeció y cumplió la orden del Señor. Se ilustra también el gran amor del Señor, que soportó los pecados de su pueblo Israel. Dios sigue soportando los pecados del mundo entero, pero cuando se disgusta demasiado, tenemos un ejemplo como el que estamos pasando en este momento, que es una pandemia, y la gente está llorando a sus muertos, está llorando a sus enfermos, amén, pero no pasa nada más, no se pone a pensar, porque el hombre no piensa en Dios, el hombre piensa en sus riquezas, piensa en su felicidad, piensa en su alegría, piensa en sus fiestas, en sus negocios, en toda otra cosa menos en Dios. Para Dios no hay tiempo, y no estoy diciendo que todos. Yo pienso que el 80% de la humanidad no piensa en Dios. No le interesa tener un encuentro con el Señor. De hecho, estamos viendo que en esos países que se le está ya permitiendo salir a las personas, están saliendo a hacer cuanta cosa, pero nadie se interesa en decir vamos a arrollarnos en esta playa, 20, 30, 40 mil personas, vamos a arrollarnos todos y vamos a llorar a Dios y darle gracias al Señor, porque tenemos 2 o 3 meses de estar confinados en nuestras casas, no podemos salir, pero ahora nos han dado la oportunidad de salir, así que vamos a agradecer a Dios. Esto nadie lo hace. Estamos viendo a las personas peleando para ver cómo se puede comprar licor, cómo se pueden abrir los casinos, se pueden abrir las discotecas, se pueden abrir los burdeles, se pueden abrir todas las cosas, pero ustedes son pocos los que preguntan ¿y cuándo vamos a abrir las iglesias? ¿Cuándo nos van a permitir abrir las iglesias? Y yo pienso que esto es una malicia del diablo, porque están abriendo muchas cosas y sin embargo las iglesias no nos permiten abrirlas. ¿Cuál es el problema?
Si todo el mundo va al supermercado con sus máscaras y cuanta cosa, ¿por qué nosotros no podemos ir a adorar a Dios con nuestras máscaras y esparcidos en la iglesia? Amén. Esa es una malicia del mismo infierno. Así que aquí nosotros vemos a Dios, amén, con una tristeza terrible, porque está viendo a su pueblo que está hundiéndose en el pecado, en la idolatría. No hace nada. Así que dice que se ilustra también el gran amor del Señor que soporta los pecados de su pueblo Israel y ahora los de su iglesia. En aquella época, en el tiempo de Oseas, él estaba soportando los pecados de su pueblo, pero ahora tiene que soportar los de la iglesia, que se supone que es su esposa. Amén. El Señor observa cómo se ha descarriado Israel, pero su gracia nos sorprende. En este libro de Oseas, hermanos, entendemos que profetizó de la salvación del Señor que vendrá cuando nuestro Señor Jesucristo venga en la segunda venida, como te lo dije también anteriormente. A mí me gusta repetir las cosas porque hay personas que no escuchan la primera vez y bueno, en la segunda vez espero que escuchen. Amén. Él establecerá su reino milenial. Predijo la invasión asiria y la caída de Samaria. Oseas, este periodo del Señor de que Oseas se casara con una mujer adúltera representa, hermanos, la relación del Señor con su pueblo Israel. Se había apartado del Señor, era infiel, amén. Estaba sumida en la idolatría y en la perversidad, que es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué es la perversidad? Lo dije anteriormente, es la homosexualidad, amén. Estaban sumidos en la homosexualidad, como estaban en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estaban adictos a eso, amén. Desafortunadamente hay una cantidad inmensa de homosexuales en el mundo que no creen en Dios, ellos tienen sus propias creencias y desafortunadamente oramos por ellos para que Dios tenga misericordia y que Dios les quite la venda de los ojos un día, amén. Podemos ver la inagotable misericordia del Señor. Así que Dios no reposará hasta que traiga con su fuerte amor a Israel. Amén, hermanos. Ahora, a través del profeta, el Señor anuncia a su pueblo del castigo. Aquí lo dice. Amén. Y por la rebeldía y desobediencia, en lugar de adorar al Señor, adoraban a dioses de la fertilidad. Amén. ¿A quiénes adoraban? Adoraban a los dioses, a Baal, que era dios cananeo de la fertilidad. Oseas comprende y proclama con fuerza, con elocuencia, el gran amor del Señor para con su pueblo. Con fuertes palabras y dura condena les advierte que el Señor los abandonará y los entregará a sus enemigos. Vamos a leer aquí. Dice así: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestra hermana Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer. Nosotros estamos aquí observando, hermanos, que Dios le está diciendo a su pueblo Israel, a través de esta porción, ya Israel no me pertenece. Amén. Ni yo soy su marido, le dice el Señor. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Te estoy hablando, hermanos y amigos, que venía una sequía por la rebeldía de su pueblo. Amén. Aquí el Señor está poniendo a Israel como una prostituta, como una mujer que ha cometido adulterio para su esposo, para su marido. Dice también: ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Estábamos hablando de Jezreel, de Lo Ruama y de Lo Ami. Amén. Dice también: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué sucede? El mundo, hermanos, está en estas condiciones, como el profeta Oseas, Dios le hace entender al profeta Oseas cómo estaba Israel en ese momento. Amén. Asimismo, nosotros, hermanos, que leemos la palabra, que tenemos una relación con el Señor, estamos viendo
cómo está el mundo de prostituido, cómo está el mundo destruido, cómo está el mundo acabado, seco, producto del pecado del hombre. ¿Usted cree que esta pandemia es por casualidad? Porque salió de un animal o salió de un laboratorio, como están diciendo por ahí. Mire, hermano, todo esto viene de la mano de Dios, que usa a los hombres acá para esto y para aquello. Pues sí, eso es así. Pero esta plaga viene de la mano de Dios por el pecado terrible que hay sobre la tierra. Y el hombre no para de pecar, sigue pecando. Amén. Y vuelvo a repetirlo. Cuando esta pandemia Dios le levante, amén, porque el que va a terminar, el que va a decir hasta aquí es Dios, no son los científicos ni es nadie más. Cuando usted oye que, bueno, encontraron la cura del virus, encontraron esto, se acabó, bueno, el virus ya lo mata esta inyección, qué sé yo. Entonces ahí usted tiene que entender, bueno, Dios terminó la pandemia. No es el hombre, es Dios el que terminó la pandemia. Esto lo va a terminar Él, cuando Él lo decida. No es cuando el hombre lo decida. Mira que hay otros países que yo estoy viendo en las noticias que ahora es que están aumentando los enfermos y los muertos también. Amén. Así que aquí dice, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Amén. Ella aquí dice, como dicen muchos, ¿qué me da Dios? Yo tengo que trabajar para poder tener casa, tener ropa, tener comida, tener carro, tener esto y tener lo otro. Yo no necesito estar en una iglesia. Amén. Aquí, cuando ella habla de que los amantes le daban pan, agua, lana, lino, aceite y todo lo que quería, amén, representa a aquellas personas que hacían negocios con Israel, pero que también lo llevaban a la idolatría. Amén. Gloria al Señor. Dice también, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Oiga lo que dice aquí. Cuando ella siga a sus amantes y no los alcance, los busque y no los halle, porque le dieron la espalda, porque ya sacaron el provecho que tenían que sacar de Israel. Así que ya Israel no era importante para esta gente, para mercaderes, aquellos que mercadeaban, aquellos que hacían negocio con Israel, aquellos que hacían, eso es lo que representa esto. Entonces ella dirá, bueno, yo me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Nosotros podemos entender aquí, hermanos, que Dios, cuando ella vuelve o quiere volver a Dios, amén, ella recuerda que cuando estaba con el Señor, cuando estaba bien, amén, que no estaba en la prostitución, Dios la tenía en gran bendición. Aleluya. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. ¿Qué le parece eso, hermano? Amén. No reconocía todo lo que viene a tu vida, aunque tú no lo quieras reconocer, mi querido hermano o amigo que me escuchas, porque tú trabajas y porque, bueno, yo tengo mi carro porque yo trabajo, y si yo no trabajo yo no tengo mi carro, si yo no trabajo no tengo ropa, y si yo no trabajo no tengo casa. Déjame decirte que es un gran error lo que tú estás cometiendo, porque todo eso te lo da Dios. Lo que pasa es que tú no entiendes porque no tienes el Espíritu Santo, y el que te hace entender, aleluya, que las cosas que tienes es porque Dios te las ha dado, es el Espíritu Santo. Esta mujer no tenía, aquí pues en la representación de Israel, ella no tenía el conocimiento, no tenía el Espíritu Santo. Ella no reconocía que Dios era el que le daba el trigo, el vino, el aceite, y que multiplicaba la plata y el oro que ofrecía. Ella ofrecía todas las riquezas y todas las bendiciones que Dios le daba, se las ofrecía a Baal. Como hay gente que hoy todas las riquezas y todas las cosas se las ofrece al diablo. Van delante de un muñeco y le dicen, tú eres mi Dios, y se arrodillan delante de él y dan ofrendas grandísimas a demonios. Amén. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Por tanto, yo volveré a tomar
y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Dios le va a quitar eso ahora. Amén, porque Dios está disgustado. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Ahora viene el juicio para ti. Amén. Viene te voy a dar rejo, te voy a dar con el látigo para que aprendas. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Israel está esperando un juicio porque se ha prostituido. Amén. Dice también aquí, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Todo lo que tenía ahora Israel, los viñedos, los grandes campos produciendo agua en abundancia. Recuerda que es la tierra que fluye leche y miel. Ahí había de todo. Dios había preparado esa tierra exclusivamente para sus hijos. Amén, que los ama. Ustedes van a poseer la tierra que fluye leche y miel. Ahí hay de todo. Ustedes no tienen que hacer nada más, solamente consumir. Pero tienen que obedecer mis leyes, tienen que adorarme a mí, tienen que no contaminarse con los pueblos que están alrededor, ni adorar a ninguna imagen. Amén. ¿Qué hicieron? Lo primero que hicieron fue ir a tener una relación con los pueblos de afuera, que estaban afuera, que eran idólatras, y comenzaron a contaminarse, y Dios comenzó a levantar profetas y mandarle a decir, mira, dice el Señor que no sigan en esto porque voy a tener que castigarlos. Y la gente como hoy hace poco caso de las advertencias del Señor. Por eso es que están llegando las plagas y estamos en el 2020, hermanos, un año que va a ser de mucho desastre. Amén. Va a haber, como lo dije hace como 4 o 5 meses atrás en una de las prédicas, va a haber mucho luto. Amén. Aún en las esferas altas. Amén. Y viene una hambruna terrible. ¿Por qué? Porque la tierra no dará su fruto. La tierra, Dios le mandará a que se convierta en hierro, como dice su palabra. Y convertiré tu tierra en hierro. No producirá nada, porque Dios está harto de mandar profetas y de advertirle al mundo, y el mundo no presta atención. Y ahora que estamos bajo juicio, porque esto es un juicio de Dios, amén, puede hablar el que quiera cualquier barrabasada, pero esto es un juicio de Dios y vienen muchos más y peores. Y lo voy a decir en este momento. Hace mucho tiempo he sentido el decir que viene una terrible enfermedad, que es la tuberculosis, una enfermedad que ya fue curada por el hombre, el bacilo de Koch, pero vuelve otra vez y va a ser terrible. Escúcheme bien esto, hermano. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que el hombre no quiere atender a la voz de Dios y mucho menos obedecer. Así que el castigo viene directamente de parte del Señor. Aquí en Oseas, amén, Dios le habla y nosotros tenemos que hablarle a nuestras familias. Nosotros tenemos que hablarle a nuestras familias, hermanos, que esto no es juego, esto es una verdad que se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Amén. Dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Amén. ¿Quién es Jezreel? Jezreel significa el Señor siembra. Amén. Aquí hace referencia a la sangre de Jezreel derramada por Jehú. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Quién fue Jehú? Mire todo lo que está saliendo en esta porción de Oseas. Dice que Jehú, amén, está en Primera de Reyes, capítulo 19, versos 15 al 17, y Segunda de Reyes también encontramos a Jehú. ¿Quién fue Jehú? Jehú fue un rey, también fue uno de los jueces, amén, y él recibe una orden de parte del Señor de que destruya la casa del rey Acab. ¿Por qué? ¿Por qué destruir la casa del rey Acab? Porque el rey Acab se había prostituido. Usted sabe
bien, de repente usted ha escuchado, amén, esa porción, y le dice, quiero que destruyas la casa del rey Acab, porque el rey Acab se había prostituido a Israel, se había casado con una mujer, Sidonia, que era una sacerdotisa de Baal, y este hombre, como era un pusilánime, le permite a su mujer que mande en el reino de Israel, y esta mujer manda a hacer inclusive templos para adorar a sus dioses dentro de Israel, incluyendo a el mismo Acab, que también iba y adoraba a esos ídolos, siendo rey de Israel. Entonces Jehú, dice que él es llamado por Dios para que destruya la casa de Acab. Entonces en el capítulo 19, versos 15 y 17 nos habla de eso. Dice así, amén, Primera de Reyes 19, amén, versos 15 al 17 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Dice, y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Esta es la porción de cuando Elías huye a Oreb, amén, huyéndole ¿a quién? A la mujer de Acab, porque él había matado a los profetas de Baal. Entonces, él se esconde, sale huyéndole un profeta de la calidad de Elías. Le sale huyendo a una prostituta como Jezabel, que era la mujer de Acab, sacerdotisa del mismo infierno. Entonces, cuando el Señor se le presenta, le dice, ¿tú qué haces aquí, Elías? Dice, no, es que tengo un celo grandísimo por las cosas del Señor, y el único profeta que ha quedado he sido yo. Entonces ahí el Señor le dice, no, mira, hay 7,000 allá abajo en Jerusalén que no han doblado sus rodillas ante Baal. Amén. Así que siempre Dios va a tener un remanente, amén, una pequeña manada que no se va a doblegar ante estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, amén, que quieren doblegar para que todos entremos en la apostasía y entremos a hacer cosas que a Dios no le agrada. Aquí, Jezreel es el lugar que hace referencia a la sangre que derramó Jehú cuando mata a todos los descendientes de Acab. Pero hay algo importante aquí que hay que decirlo y mencionarlo. Amén. Y aquí lo dice en el capítulo 10. Dice que él envía cartas a todos aquellos y le dicen, allá hay hijos del rey Acab. Dice que habían 70 hijos, amén, del rey Acab. Y entonces dice que él le dijo, bueno, si yo soy su rey, yo quiero que ustedes me manden la cabeza de esos 70 muchachos, me los degüellan y me los mandan acá. ¿Ven? Y dice que cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y los degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Por eso ese valle es muy significativo y es el último lugar donde Dios va a destruir a los enemigos de Israel, va a ser en ese valle. Y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey, de Acab. Se lo está diciendo a Jehú. Y él le dijo, ponelas en 2 montones a la entrada por la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió él, Jehú, y estando en pie dijo a todo el pueblo, vosotros sois justos, he aquí, yo he conspirado contra mi señor, el rey Acab, y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Amén. Entonces dice que esto no le agradó al Señor. Acab era un hombre extremadamente sanguinario, era un hombre muy celoso de las cosas del Señor. Dice que él tenía un celo, y ahí lo dice también, yo tengo un celo muy grande por Jehová, así como tenía Elías el celo por Jehová. Pero dice que él hizo esa matanza a esos 70 jóvenes que eran príncipes con saña, con alevosía, amén, con odio, con ira.
los mató, los asesinó. No tenía que hacerlo, amén, porque ya él había matado al rey y había matado a Jezabel también, que era lo que a Dios le interesaba, pero no tenía que ensañarse con los otros muchachos, amén. Así que Jehú es su descendencia, dice que iba a ser castigada por el Señor. Y también en Jezreel, que quede claro esta porción, dice que en Jezreel se visualiza la futura restauración de Israel. ¿Por qué? Porque allí va a dar Dios la victoria a su pueblo en la batalla de Armagedón. Va a ser en el valle de Jezreel. Amén. Ahí en ese valle va a ser la batalla más grande. Por eso dice, el gran día de Jezreel será esa matanza de Armagedón y la destrucción de los últimos enemigos de Israel y su restauración. Amén. Entonces, dice también, seguimos acá en Oseas, porque quiero ir también a Romanos. Amén. Dice también, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor. Amén. Y dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. O sea, va a haber una intimidad con Dios e Israel. Él le hablará a su corazón porque Dios ama a Israel. Amén. Él no dejará a Israel solo, jamás. Lo castigará. Sí, lo castiga porque lo ama. Amén. Dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puertas de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Estamos hablando del valle de Acor. ¿Qué representa el valle de Acor? El valle de Acor significa perturbación. Acor significa perturbación. Está en Primera de Crónicas 2:7, en Isaías 65:10 y en Josué 7 del 24 al 26. ¿Por qué le habla de le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puertas de esperanza, que allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto? Sencillamente la perturbación que hubo en el valle de Acor fue porque, acuérdense que Dios le dice a Josué, antes de tomar a Jericó, le dio las instrucciones y le dice, nadie puede tomar del anatema. Era una orden de Dios, porque eso todo está contaminado y ese oro, esa plata, todas esas joyas, todas esas cosas valiosas que hay allí, Dios las usará para otra cosa, pero nadie puede tocar del anatema. Amén. Entonces, ese era el valle de Acor. Jericó quedaba allí. Entonces, aquí dice que el pecado, cuando entran a Jericó, entra Acán y toma un lingote de oro, un manto babilónico y unas piezas de plata y las guarda, y eso les desagrada al Señor. Cuando ellos van a Jai, que era otra ciudad que tenía que conquistar, porque Jericó fue la primera, amén, desobedeciendo a Acán la orden de Dios que había dado a través de Josué, cuando van a Jai, le mata un montón de israelitas y salen huyendo y vienen para acá, y entonces dice que Josué y los ancianos se tiran al suelo, rompen sus vestidos, se tiran tierra sobre sus cabezas y preguntan, sobre todo Josué, que era el líder, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con esto? Entonces el Señor le dice, es que Israel ha pecado. Entonces, ¿quién ha pecado? Bueno, desobedecieron la orden mía. Amén. Fue la desobediencia, la orden de apartarse del anatema. Amén. En este caso, Jericó, que representaba al mundo, estaba lista para recibir la sentencia del juicio que pesaba sobre ella. Amén. Sobre Jericó. Entonces dice que había este pecado tenía una complicidad con el mal. Este pecado es el responsable de la derrota en Jai. Es como cuando el hombre se aferra al mundo. Él recibió una orden, él escuchó la orden de Josué. Nadie puede tomar nada del anatema. Acán también lo escuchó. Pero es eso, es el amor al dinero, hermano. Es lo que estamos diciendo siempre, que es lo que ha corrompido la iglesia del Señor. Amén.
el amor al dinero, el tener millones de dólares, el tener lujos, el tener mansiones, el tener casas de campo de lujo y de cuanta cosa. ¿Qué vas a hacer en el infierno cuando te mueras y estés en pecado? Porque eso no le agrada a Dios. Yo no estoy diciendo, hermano, que usted no puede tener una casa hermosa, que usted no puede tener un carro bueno, una buena ropa. Sí lo puede hacer, claro que sí. Pero es que no tienen una, tienen 2, 3, 4, tienen no sé cuántos carros, tienen. Hermano, eso no es lo de un profeta, eso no es lo de un hombre de Dios. Un hombre de Dios se limita a las cosas, a tener lo normal, hermanos. Amén. Entonces aquí tú ves el aferrarse a las cosas del mundo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Se sufre la derrota espiritual y su pecado afectó a todo el campamento de Israel. Así como cuando uno en la iglesia comete un pecado, afecta a todos los demás en la iglesia. Amén. Aleluya. Así que aquí tenemos ese valle de Acor. Amén. ¿Por qué? Dice que él maldijo el valle. Fue maldito. El valle lo maldijo Josué. Cuando llegan y matan a Acán, lo apedrean y después lo queman. Y él maldice, Josué maldice ese valle de Acor. Amén. Al cometer pecado, ya antes está la perturbación. Allí juzgó Dios a la familia de Acán, amén, quedando el lugar, otra vez te lo digo, maldito, y en la memoria de todos que por desobedecer al Señor, aquel hombre perturbó a todo un pueblo. Amén. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Amén. Dice que Ishi significa mi marido, pero Baali significa mi Señor. Amén. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Mira la gran misericordia que Dios tiene con su pueblo. Amén. Que toma a un profeta y le dice, ve y cásate con una mujer prostituta. Una vez más, que representa al pueblo de Israel en esa época, porque se habían prostituido, se habían ido tras los Baales, se habían ido tras los negocios, se habían ido tras toda cosa, pero se habían olvidado totalmente de Dios, se habían olvidado de hacer las fiestas solemnes. Es más, hacían la fiesta para Baal, y ahí lo representa esta mujer, Gomer, que era la prostituta con la que se había casado. O sea, que dice Dios le dice, oye, yo te doy trigo, te doy lana, lino, te cubro tu desnudez, tienes vino, tienes comida, tienes oro, tienes plata, tienes piedras preciosas, pero tú no te das cuenta, te doy vino, te doy aceite, te doy de todo, amén, y he multiplicado tu plata, tu oro y todo, y yo te he hecho rica, yo te hago rica, pero tú esas riquezas las llevas donde un demonio, amén. Eso es lo que estamos viendo, amén. Las riquezas del mundo se las ponen a Satanás en las manos, no le llevan una ofrenda real a Dios. Eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba tan prostituido que no se daba cuenta, aleluya, que estaba sumido en el gran pecado de idolatría, y eso lo estaba llevando a la muerte, lo estaba llevando a la sequía. Por eso Dios le dice al profeta, toma a esta mujer para que sea el prototipo, para que represente al pueblo de Israel, en qué condiciones estaba el pueblo de Israel como una prostituta. Amén. Ahora, ya Dios, como te dije, Dios no va a dejar a su pueblo jamás. Amén. Él se va a compadecer, y al final Él dice, entonces Jehová, en aquel tiempo, Él dice, ya no me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, el nombre de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Eso es para los tiempos finales, cuando ya
el Señor haya destruido a los enemigos de Israel. Amén. Nosotros queremos decirle al mundo que la iglesia Puertas de Sion es amiga del pueblo de Israel, que eso quede claro. Amén. Oramos por Israel, oramos por la paz de Jerusalén. Y te desposaré conmigo para siempre. Amén. Ya ahora aquí, ya el pueblo ya ha pasado por todas las cosas terribles, por los juicios y por todas las cuestiones. Ya el Señor viene a casarse con su pueblo. Para siempre te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Amén. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhamah, y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Amén. Yo quiero buscar entonces el libro de Romanos, porque hay algo muy importante allí que decirles. Romanos 11, 1 al 5 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Lo que te acabo de decir, amén, que te lo hablé en el Primera de Reyes 19, 10 al 14. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Primera de Reyes 19, 18. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Amén. Hay un remanente, le dijo el Señor a Elías, allá abajo hay un remanente, hay 7,000 que no han doblado las rodillas a Baal. Amén. Y yo les digo a todos estos apóstatas que están peleando para destruir la iglesia del Señor y para corromper la palabra, para transformar la palabra, no sé qué otra cosa puedo decir. Hay 7,000 que no hemos doblado las rodillas ante Baal. Amén. Habemos 7,000 que no hemos doblado las rodillas ante Baal. Aleluya. Hermanos, nosotros podemos entender que la idolatría no solamente es adorar a una imagen, como siempre lo hemos dicho. La idolatría puede ser de muchas formas, como por ejemplo, hay personas que adoran a su perro, adoran un carro, una casa, una mujer adora a su marido, el marido adora a su mujer, los papás adoran a un hijo, hasta un par de zapatos se puede adorar, un carro. Amén. Y nosotros tenemos que mantener un cuidado muy especial, porque Dios es muy celoso y Él en su palabra dice que Él no comparte su gloria con nadie. Así que también vemos el caso, por ejemplo, de que hay hombres de Dios que hoy son idolatrados y que están vivos. Amén. Y eso es algo abominable para el Señor. Ahora, en cuanto a la porción de la bendición futura, porque todos estos juicios, toda esta situación de sequía, de juicios que vienen sobre Israel, producto de pecado de idolatría que el pueblo había hecho con su Dios. Amén. Dios los esparce a muchos lugares en el mundo, a otras naciones donde iban a encontrar ídolos abominables, lenguas que no conocían, otras costumbres que no eran las costumbres de ellos. Así que, pero va a llegar el momento en que Dios va a bendecirlos y los va a restaurar. Amén. Dice que Él restaurará a Israel y le hablará a su corazón, el Señor. Amén. Como dice aquí, que
le dará sus viñas, y ella cantará como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Acuérdense, hermanos, que 400 y tantos años el pueblo de Israel estuvo bajo la opresión egipcia como esclavos, de manera que cuando llega el momento en que Dios los saca de esa esclavitud, que es la noche de la Pascua, amén, en donde mueren los primogénitos de Egipto, y bueno, esa noche ellos salen apresuradamente, salen con muchas riquezas de Egipto, amén, y también salen con una alegría. De esa misma manera, dice que volverán otra vez a tener esa alegría, amén, y ya no le llamará esto mi marido, sino mi Señor, amén. Y el pueblo será purificado, amén, del culto a Baal. Serán limpios, serán purificados hasta el punto de olvidar todos los nombres de esos ídolos y de Baal y todas esas cosas que ellos estaban adorando. Amén. Ahora, también dice que un análisis final, dice que la figura del retorno final de Israel a Jehová es con relación a la mujer, a esta mujer que es una prostituta, a Gomer. Entonces dice que Jehová le dice a Oseas que fuese otra vez, ¿no?, al mercado público y que compre de nuevo a la mujer infiel, que es una vez más la representación de Israel, de su pueblo. Amén. Dios está dolido, está triste su corazón, pero también tiene ira porque el pueblo lo ha apartado. Aleluya. Entonces dice que el precio que paga Oseas por esta mujer infiel en el mercado, dice que son 15 ciclos de plata y 1,5 homer de cebada. Amén. Que era el pago que se daba por una esclava en aquella época. Entonces, durante muchos días después de esto, amén, iba a seguir funcionando esa situación. Amén. No habría una intimidad durante muchos días, no habría una intimidad entre la mujer esta infiel y Oseas, porque más tarde ella sería restaurada por completo a su estado matrimonial normal. Amén. Esto aquí, hermanos, yo siempre se lo he dicho, la Biblia es un libro que nos habla del pasado, del presente y del futuro. Todos estos acontecimientos representan el pasado, el presente y el futuro de la nación de Israel. Amén. Nosotros podemos encontrar en toda la Biblia todo esto que yo le estoy diciendo. Aquí está representando, amén, antiguamente cómo Israel rechaza a Dios, a su Dios, a Jehová de los ejércitos, amén, a su Elohim, amén, lo rechaza. Aquí en Oseas, 700 y tantos años antes de que el Señor Jesucristo naciera, amén. Así que cuando nosotros vamos al libro de Romanos nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento también está esta porción de la infidelidad del pueblo de Israel. Así que esto representa el pasado, el presente y el futuro de la nación de Israel, que ha sido infiel a Jehová, amén, yéndose tras, como dice aquí en Oseas, te fuiste tras otros amantes. ¿Cuáles son los amantes? Los ídolos, que no son dioses, amén, pero Dios la volvió a tomar otra vez, amén. Ahora, sabemos que el Señor a su pueblo lo restaurará, amén, y le dará las riquezas de todo el mundo. Dice que todas las riquezas de los países que están alrededor y otros países serán llevadas a Jerusalén, cuando Dios esté allí, cuando ya el Señor tome posesión de Israel y de Jerusalén, y que ya haya pasado Armagedón y haya pasado todo esto, todas estas cosas, amén, que son los 1000 años, el milenio que Él va a estar con nosotros, amén. Y Él nunca se olvidará de su pueblo. Dios le dará golpes a su pueblo, los apartará, los esparcirá, todo lo que tú quieras decir de Israel.
pero Dios jamás se olvidará de su pueblo y jamás lo abandonará para siempre, porque ese es su pueblo amado. Amén. Se llama Israel. Entonces dice, y será Sarón para habitación de ovejas y el valle de Acor para majadas de vaca para mi pueblo que me buscó. Ahí te lo está diciendo. Acuérdate que te hablé del valle de Acor, donde fue llevado Acán cuando él toma del anatema que se le había hablado que no tomara de Jericó. Ahí fue asesinado, fue muerto con toda su familia, lo apedrearon y después lo quemaron. Y allí dice que Dios abrirá puertas de esperanza para su pueblo. Amén. En el valle de Acor. Romanos capítulo 9, verso 23 al 26. Dice también, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Tú eres un vaso preparado. Si tú estás en la perfecta voluntad de Dios, tú eres un vaso preparado de antemano para gloria de Dios, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Nosotros somos gentiles. Amén. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Oseas 2:23. Amén. Y en lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Nosotros somos pueblo del Señor. Salimos de la idolatría. Así como el pueblo de Israel reconoció la grandeza y la misericordia de Dios y salió de esa porción, así mismo, nosotros que no éramos pueblo, porque éramos gentiles, hermanos, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Amén. Pero Dios levantó a un hombre llamado Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, y le dijo, ve a los gentiles y allí me proveeré de un pueblo que me amará. Quisiera también hacerle un llamado. Estuve viendo un hospital, no sé si es en Inglaterra o Estados Unidos, porque aparece en inglés las letras del hospital, no recuerdo ahora mismo, donde los médicos y las enfermeras y todo el personal médico que está allí estaba alabando a Dios, estaban llorando, levantando sus manos, otros estaban de rodillas. Yo le mando este mensaje a todos los médicos y enfermeras y todo el personal que trabaja ahora mismo. Ustedes tienen en sus manos la vacuna que sana el COVID-19. Ustedes tienen en sus manos la respuesta. Amén. ¿Cuál es? Bueno, en sus manos y en sus bocas. Amén. Es humillarse ante Dios, llorar ante la presencia del Señor y decirle, Señor, somos humanos, somos médicos, somos enfermeras, en fin, pero tú eres Dios Todopoderoso, el único que puede sanar esta enfermedad. Eres tú, Señor, y te pedimos y nos humillamos ante tu presencia, aleluya, y te pedimos perdón por nuestros pecados porque te hemos apartado, así como el pueblo de Israel te ha apartado, nosotros también te hemos apartado, pero te pedimos perdón en este día y te pedimos que tú hagas descender tu poder, tu Santo Espíritu, y que sane a estos pacientes en los hospitales. Eso se lo mando al mundo entero, amén, porque el único que puede sanar esta pandemia, el único que puede dar fin a este desastre, a esta mortandad, a esta epidemia, se llama Jesucristo de Nazaret. Jehová de los ejércitos, o el Espíritu Santo, como usted quiera decirlo, es el mismo, es uno que se ha manifestado de tres formas. Pero si ustedes la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Clamen a Dios, todos los médicos, todas las enfermeras en los hospitales. Si escuchas este mensaje, aleluya, clama a Dios, humíllate ahí mismo donde estás. No tengas vergüenza, no te dé vergüenza humillarte ante Dios, delante del que sea. Los musulmanes se arrodillan donde sea. Cuando les llega el momento de la oración, ellos se humillan en la calle, donde ellos estén. Ellos no tienen vergüenza. Así que no te dé vergüenza de humillarte ante la presencia del Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tú verás que va a ser un cambio totalmente diferente. Yo
aplaudo, no sé dónde será, sé que es un país que habla inglés, puede ser Inglaterra o Estados Unidos, pero aplaudo esa acción, ese acto de humillación que vi aquí en internet. Dios bendiga a esos médicos y a todos los otros médicos, y Dios bendiga a todos los enfermeras y todos los que trabajan en los hospitales. Dios bendiga. El único que puede parar esta pandemia es Dios. Aleluya. Amén. Así que Dios me los bendiga, hermanos, Dios me los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Cristo viene pronto, hermanos. Miren, una vez más les digo, todo está preparado, amén, todo para el espectáculo que viene, cuando salga el anticristo, ya todo está preparado, todo. Esta pandemia es el inicio de eso, esta pandemia, aleluya, que te haga reflexionar, hermano, alabado sea el Señor, y que ya están poniendo los chips, amén, que eso no va a ser así, eso va a ser en la segunda mitad de los 7 años, cuando Él se revele. Él le va a exigir a todos que se pongan el chip. Ahora mismo no, ahora lo están poniendo porque mucha gente quiere ponérselo y esa es la última moda y cuanta cosa, pero ya tienen un convenio con la muerte y un tratado con el infierno. Amén. Así que acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Dios te bendiga.